El tema que se va a presentar ahora es digestión de los procesos fermentativos. Es digestión básicamente en lo que son lo que denominamos ahora como animales fermentadores gástricos, que son animales que en alguno de sus compartimentos estomacales o que tienen varios compartimentos estomacales, y en uno de ellos principalmente se realizan procesos fermentativos en los que participan microorganismos. Bueno, en estos animales donde se realiza fermentación, pues esta fermentación es favorecida por el crecimiento de microorganismos. Hay varios tipos de microorganismos que ahorita se van a abordar. Entonces, esta fermentación tiene lugar en compartimentos especializados, situados puede ser antes o después del estómago e intestino delgado. ¿Por qué se dice esto? Porque en rumiantes, pues este compartimento está antes del intestino delgado y es conocido como rumen. En el caso de otros animales donde también se llevan a cabo procesos fermentativos, está después del intestino delgado y es el ciego. Principalmente en equinos y en conejos serían animales de importancia agropecuaria en los que se realizan fermentaciones secales. Bueno, los situados antes del estómago se les denominan como preestómagos y están desarrollados en rumiantes principalmente, herbívoros y también en camélidos, rumiantes mayores o menores o de vida libre. Eh, en algunas otras especies se incluye bueno, en los fermentadores secales se incluye al caballo, se incluye a la rata y se incluye al conejo. Es decir, en los rumiantes se realiza el proceso fermentativo en el rumen y en equinos, ratas, y conejos se realiza el proceso fermentativo en el ciego. Bueno, es una digestión fermentativa, lo que en el rumen o en el intestino grueso, que se caracteriza por un pH ligeramente ácido. Hay una gran humedad o predomina el ambiente, el contenido líquido. Hay ciertas cargas iónicas también características de esos compartimentos. Hay condiciones de oxidación o de reducción de oxidación y reducción de nutrientes que se mantienen dentro de un ambiente compatible con el crecimiento de microorganismos. Además, en estos compartimentos de las características mencionadas, hay un flujo constante de alimento a través de estas zonas, más o menos lento, lo que permite que los microorganismos se mantengan o degraden o fermenten propiamente los alimentos. Okay. El pH en los preestómagos, más precisamente en el rumen y en el ciego, está próximo a la neutralidad, pero es ligeramente ácido. Se dice que un pH compatible o saludable del rumen pues va entre 6.2, algunos autores manejan 5.9 a 6.9, entonces ligeramente ácido, cambia dependiendo en las horas del día, dependiendo de la hora de alimentación. Y también cambia o se acidifica dependiendo del tipo de alimento que consumen estos animales. Bueno, en estos animales los fermentadores, ya sea eh, gástricos o fermentadores secales, tienen ecosistemas microbianos para realizar la digestión fermentativa, la digestión de los alimentos que llegan a estos compartimentos. Básicamente los microorganismos que mencionan la mayoría de los autores son bacterias, hongos y protozoos o protozoarios. Sin embargo, pues hay otros microorganismos, en el caso del rumen y ciego,
que se denominan, que no son bacterias, no son hongos, no son protozoarios y se denominan metanógenos, que son los responsables de transformación de sustratos o de metabolitos de carbono, hidrógeno a metano. Bueno, la población bacteriana en el rumen o en el ciego se encuentran por lo menos 28 especies, pero seguramente a este año puede haber reportes de más especies bacterianas importantes identificadas en el rumen. El número de bacterias en el caso del rumen o en el ciego es de 10 a la 10 y 10 a la 11 células bacterianas por gramo de ingesta. La mayoría de estas bacterias son anaerobias estrictas, puede haber algunas anaerobias facultativas. Anaerobias estrictas se refiere a que son bacterias que no toleran el oxígeno. Entonces es un ambiente en el rumen y ciego anaerobio. En el rumen, como lo menciona en el título, pues también hay hongos. Ya hay algunas investigaciones que desempeñan también un papel importante en la digestión de las paredes vegetales o de la celulosa, al igual que muchas de las bacterias presentes en el rumen u protozoarios. Los protozoarios ruminales principalmente hay de dos tipos. Eh, en comparación con las bacterias, bueno, aquí este es 10 a la 5 y 10 a la 6, oscilan entre los números de 10 a la 5 y 10 a la 6, es decir, la mitad de población de bacterias, pero en cuestión de masas ocupan más o menos masas iguales, es decir, que si llenáramos eh, dos vasos con bacterias y con protozoarios. Bueno, los protozoarios son células de un mayor tamaño, las bacterias de menor tamaño, pero en masa son iguales. En cantidad son menor, pero en masa son relativamente iguales las bacterias y los protozoarios. Hay dos tipos principales de protozoarios, lo que son los ciliados, que pertenecen al género Isotrica o Entodinio, y también están los protozoarios flagelados. En el caso de los ciliados, tienen cilios o se identifican al microscopio con cilios a su alrededor y generalmente son más grandes que los protozoarios flagelados, solamente cuentan con un flagelo o flagelos para su movimiento. Bueno, estas especies de microorganismos, protozoarios, bacterias, hongos y metanógenos pues interactúan entre ellos de manera simbiótica para obtener nutrientes a partir de los alimentos. Entonces, esto implica una interrelación entre las especies de bacterias y todos los demás microorganismos. Entonces, este sistema de digestión fermentativa es bastante complejo, ya que productos de desecho de una especie microbiana pueden servir de substrato para sintetizar nutrientes por otras especies microbianas o por otro tipo de microorganismos. Por ejemplo, el Ruminococcus albus y Bacteroides ruminicula tienen relación sinérgica. El Ruminococcus albus digiere celulosa, es una bacteria celulolítica, pero es incapaz de digerir proteínas, lo que las digieren las bacterias Bacteroides ruminícola. Entonces, unos digieren unas cosas, unos substratos, otros substratos, y los metabolitos de desecho que puede generar uno u otro le pueden servir a alguna de las demás especies. El Bacteroides ruminícola puede digerir proteínas, pero no digiere celulosa. Entonces se coadyuvan o se complementan para obtener metabolitos.
y bueno, estos microorganismos pues se van a desarrollar juntos o son microorganismos presentes en el rumen. Entonces el Ruminococcus albus, al ser una bacteria celulolítica, va a proveer de exosas, básicamente de glucosas que obtiene a partir de las celulosas, que estas exosas le pueden servir al Bacteroides ruminicola. Y el Bacteroides ruminicola, al digerir proteínas, puede aportar amoníaco que le puede servir al Ruminococcus para que el Ruminococcus, a partir de este amoníaco, pueda sintetizar sus aminoácidos. Bueno, entonces trabajan en sinergia muchos microorganismos. Otros microorganismos sintetizan vitaminas del grupo B que son necesarias para otros microorganismos en el rumen. Bueno, igual la vitamina B también le puede servir a los rumiantes, no nada más a otros microorganismos. Hay substratos y productos. Substratos para los microorganismos para la fermentación microbiana y productos obtenidos de la digestión fermentativa. Básicamente las paredes de las células vegetales los forrajes son los principales componentes de la dieta en rumiantes y estos, bueno, contienen células vegetales. Estas células vegetales están compuestas de celulosa que van a digerir o los microorganismos o que van a atacar o fraccionar los microorganismos, ya que son los microorganismos del rumen los que proveen de las enzimas capaces de fragmentar los enlaces beta 1,4 presentes en la celulosa para liberar de la celulosa las exosas que en este caso son glucosas. Entonces los forrajes son los sustratos más importantes en la alimentación de los herbívoros. Bueno, en el caso de los forrajes, pues hay una gran diferencia en las células de las plantas, de la pared celular de las plantas, y estas son la celulosa que se compone de cadenas no ramificadas de monómeros. Es un polímero formado por monómeros de glucosas, pero estas glucosas están unidas por enlaces beta 1,4 glucosídicos y a diferencia del almidón, que también es un polímero formado por glucosas, el almidón tiene enlaces alfa 1,4. El almidón lo puede digerir casi cualquier especie o lo que son los digestores gástricos como cerdos u otra especie, pero no la celulosa. La celulosa solamente la pueden aprovechar los rumiantes con ayuda de las enzimas que proveen los microorganismos para fragmentar los polímeros de celulosa que están formados por enlaces beta 1,4. Esta celulosa aparte está entretejida por un componente que se llama lignina y es un grupo heterogéneo de compuestos fenólicos. Es resistente a la acción de muchas enzimas en los mamíferos y también es resistente a algunas enzimas microbianas. Esta lignina solo se puede digerir o la pueden digerir o procesar en pequeñas cantidades los rumiantes. Es una molécula importante, no solo por ser indigestible o indigerible, sino también porque tiende a recubrir pues los carbohidratos o la celulosa, los carbohidratos de la pared celular. Y entre más lignina tengan estos polímeros de celulosa, pues más difícil va a ser para que las bacterias o microorganismos degraden la celulosa. Bueno,
No nada más las paredes celulares de las plantas, de los forrajes, eh, son substratos para la digestión fermentativa, al igual que carbohidratos que van en forma de celulosa, pues también se administran proteínas en las plantas, en los ingredientes y también lípidos. Todos estos o estos otros nutrientes pues también van a ser em, eh, fermentados a nivel ruminal. Entonces hay nutrientes proteicos que también son proporcionados a los rumiantes y estos también pueden proporcionar energía, al igual que la celulosa. Así pues, todas las proteínas y los carbohidratos en la alimentación son posibles objetos de digestión. Bueno, los carbohidratos, las proteínas y los carbohidratos, los lípidos no son capaces de o no son substratos fermentativos. Estas condiciones anaeróbicas del rumen van a permitir actividades metabólicas encaminadas a sintetizar a partir de esos carbohidratos y esas proteínas ácidos grasos volátiles. Es el resultado de las fermentaciones de carbohidratos y proteínas. Bueno, cuando estos materiales, proteínas o carbohidratos principalmente y proteínas, entran a estos compartimentos, ya sea rumen o ciego, son atacados o hidrolizados por enzimas microbianas. En el caso de los carbohidratos insolubles como la celulosa, en algunos casos es necesario que se produzca adhesión física de algunas bacterias celulolíticas a las partículas vegetales, ya que estas enzimas forman parte de o están en la superficie de las bacterias. Por eso se requiere de la adhesión de las bacterias celulolíticas a las partículas de los forrajes. Estas enzimas van a liberar glucosas y estas glucosas pueden ser utilizadas por esos mismos microorganismos o por otros microorganismos. También hay microorganismos libres en el líquido ruminal que no se adhieren a los alimentos. Estos producen sus enzimas y las liberan al líquido ruminal. Bueno, la glucosa liberada en este caso, por la celulosa de los forrajes o por otros azúcares, si son almidones, si son alimentados también los rumiantes con granos que contienen almidones, finalmente se obtienen glucosas de estos substratos y van a ser absorbidos al interior de los microorganismos para sufrir procesos metabólicos dentro de estas células microbianas o estos microorganismos. La glucosa se va a incorporar a una ruta glucolítica tipo glucólisis que se conoce como de Embden-Meyerhof. Se obtiene piruvato también y este piruvato, eh, al igual que en la glucólisis que ya la conocemos de lo que es metabolismo animal, pues puede ser transformado en otros substratos. A nivel de las células animales, la glucosa se transforma mediante la glucólisis en piruvato y el piruvato puede ser transformado en acetilcoenzima A, en ácido láctico o por algunos microorganismos en alcohol. En el caso de las bacterias, el piruvato producido en la glucólisis de estos microorganismos, no solo bacterias, podría entrar en el ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs y su metabolización o metabolismo originaría dióxido de carbono y agua, al igual que en las células de los mamíferos en condiciones anaerobias. Pero en un sistema anaerobio, el NAD producido se oxidaría por acción de un sistema citocromo oxidasa con la consiguiente producción de ATP y la
regeneración del NAD. Bajo estas condiciones del rumen de una digestión fermentativa no se realizan este proceso. Por el contrario, como es un entorno de reducción altamente anaerobio, no hay oxígeno, por tanto va a haber otras rutas metabólicas para la oxidación del NAD y otros cofactores reducidos. Bueno, en el caso de la fermentación o de digestión fermentativa, el piruvato puede actuar como captador de electrones, reduciéndose más para así lograr una regeneración del NAD y la retirada del exceso de electrones con la producción adicional de ATP. El dióxido de carbono presente también o que se produce puede reducirse o transformarse a metano aceptando electrones. Un carbono más 4 electrones, 4 hidrógenos, generarán metano. Bueno, resultado del metabolismo de carbohidratos y de algunos aminoácidos presentes en proteínas, se van a producir ácidos grasos volátiles. Los más importantes son el ácido acético, el propiónico y el butírico. Son los más que se producen en mayor cantidad y se les conoce con sus iones disociados como acetato, propionato y butirato. Hay otros ácidos grasos presentes, pero en menores cantidades. También con importancia metabólica, que es el ácido valérico, isovalérico, isobutírico y el ácido 2-metilbutírico. Pero los principales son el ácido acético, propiónico y butírico. Estos se obtienen por estas rutas metabólicas. Primeramente tenemos glucosas, que son las hexosas, que entran a la glucólisis. De estas hexosas o glucosas se obtienen dos piruvatos. Este piruvato puede transformarse en 2-acetil-CoA o se puede transformar en lactato también, que se revisó en metabolismo animal. Los acetil-CoA pueden ser transformados en 2-acetatos y un butirato, o el piruvato puede ser transformado de una forma más ruta aleatoria o directa en propionato. El lactato puede ser transformado también a propionato más acetato. Entonces, a partir de las hexosas en condiciones de fermentación ruminal, se obtienen piruvato y del piruvato lactato o acetil-CoA o propionato, y básicamente se van a generar acetatos, propionatos o butiratos principalmente. Estas son las estructuras químicas de los principales ácidos grasos volátiles: el acetato, acético, propiónico, propionato, butirato, isobutirato, isovalerato y 2-metilbutirato. En el caso del ácido acético tiene 2 carbonos. En el caso del propionato tiene 3 carbonos. Bueno, aquí se ven 1, 2 en el acetato, 1, 2 y 3 carbonos en el propionato. En el caso del butirato tiene 4 carbonos. Estos son los más abundantes en el rumen. Hay otros importantes, que es el isobutirato, que tiene 5 carbonos. El isovalerato, que tiene 3, 4, 5 carbonos también. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 2-metilbutirato, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos también. Todos estos que se producen en menores cantidades, pues tienen 5 carbonos. Acetato, propionato, butirato, en ese orden tienen 2, 3 y 4 carbonos. Bueno, se dice que entre más producción de ácido acético en el rumen haya, va a haber una mayor cantidad también de producción de metano. Entonces, cuando el piruvato se incorpora a la ruta del ácido acético, va a aumentar también la producción de metano. Entonces, dietas que producen mayor cantidad de acetato
van a producir mayor cantidad de metano también. También hay una relación recíproca entre la producción de metano y el ácido propiónico. En este caso el piruvato se desvía a la producción de ácido propiónico y hay menos, en este caso hay menos, si hay mayor cantidad de ácido propiónico hay menos producción de metano. Bueno, estas reacciones químicas son más complejas de lo presentado aquí. El NAD también puede tomar electrones libres de estos procesos metabólicos y amortiguar o disminuir también la producción de metano. Igual también los hidrógenos se pueden incorporar a ácidos grasos insaturados. Si conocemos o recordamos lo que son los ácidos grasos insaturados, son ácidos que en sus colas de carbonos, algunos de los carbonos no tienen los dos hidrógenos, como es el caso de los ácidos grasos saturados. Entonces, si les faltan hidrógenos, estos hidrógenos se pueden incorporar a estos ácidos grasos insaturados. Bueno, en el rumen, aquí está desactualizado el libro de Cunningham, ya que no son bacterias metanógenas, son microorganismos metanógenos, son diferentes a las bacterias, son arcaeas y son totalmente diferentes a las bacterias, están categorizados ya como otro tipo de microorganismos, no bacterias, y son Methanobrevibacter ruminatum, uno de los principales microorganismos en el rumen o metanógenos que producen metano. Bueno, estos metanógenos son muy sensibles y cambian dependiendo de las condiciones también en que cambie el rumen. Puede haber condiciones desfavorables para su supervivencia y por tanto el metano se reduce, desviando algunas rutas metabólicas hacia el ácido propiónico. Bueno, algunas de las condiciones que suprimen las especies metanógenas o los metanógenos son altos niveles de ingesta, el tipo de alimento, granulados o bolas también ricos en almidón disminuye los metanógenos o cereales. Esto nos indica que una dieta con mayor cantidad de cereales o almidones va a producir menores cantidades de metano. Una dieta con mayores cantidades de forrajes, sobre todo forrajes de baja calidad, va a producir mayor cantidad de ácido acético y por tanto mayores cantidades de metano en el rumen. Este metano va a ser eruptado al ambiente. Las concentraciones generalizadas de producción de ácidos grasos volátiles son de 70 para el ácido acético, de 20% para el propionato y 10% para el butirato. En general se mantienen esas proporciones. Y ya para los animales que se eh, alimentan, esto es para el caso de animales que se alimentan con dietas ricas en forraje. Para los animales que se alimentan con dietas ricas en cereales, en engorda, animales en engorda, pues las proporciones cambian. 60% para ácido acético, 30% para propiónico y 10% para butírico. Básicamente el butirato se mantiene y solamente se modifican en general el acético y el propiónico. Entonces una dieta alta en forraje produce más metano porque hay mayor cantidad de ácido acético, y una dieta con mayor cantidad de cereales produce menor cantidad de metano debido a que hay menor producción también de ácido acético. Bueno, esta es otra representación de lo mencionado anteriormente. Esta es una alimentación rica en almidón. Esta es una alimentación rica en fibra. Y vemos que las proporciones, sobre todo de ácido acético y propiónico, cambian. Se produce más acetato en dietas ricas en fibra, forrajes, celulosa
y disminuye el acetato en dietas ricas en almidón. Bueno, los ácidos grasos volátiles proporcionan a los rumiantes substratos o son substratos energéticos. Y básicamente el ácido graso que mayor substrato energético proporciona al rumiante, pues es el propionato, que está compuesto de 3 carbonos. Los ácidos grasos no se acumulan en el rumen. Si se acumulan, pues bajarían el pH más de lo recomendable o de lo normal en el rumen. Por tanto, los ácidos grasos eh, están en constante producción y están en constante también absorción en el rumen o en otros compartimentos, principalmente en el rumen. Entonces se mantiene el pH ruminal por la absorción de los ácidos grasos volátiles en el tracto digestivo, en el rumen y tracto gastrointestinal. Ok, esto ya lo mencioné. Las proteínas que llegan al rumen, algunas proteínas que llegan al rumen, también funcionan como substratos para ácidos grasos volátiles. Algunas, en este caso hablaríamos de aminoácidos en los que se produce una desaminación. Y ya se había mencionado, hay bacterias también que atacan las proteínas. Las bacterias que atacan hay bacterias que atacan la celulosa y se les denomina celulolíticas. Hay bacterias que digieren o que actúan sobre almidones y se les conoce como amilolíticas. Y hay bacterias que actúan sobre proteínas y se les conoce como proteolíticas. Bueno, las proteínas son también especialmente vulnerables, están formadas también por compuestos de carbono. Si recordamos la estructura de los aminoácidos, pues también contienen en su estructura generalizada un carbono, pero también en el radical contienen un carbono. Entonces este es susceptible para degradación o ataque por parte de los microorganismos anaerobios presentes en el rumen. Bueno, algunos microorganismos secretan enzimas, proteasas microbianas, y las cuales pueden ser endopeptidasas, similares a la tripsina que se secreta en el estómago. Y estas enzimas de los microorganismos, pues también van a generar péptidos. Estos péptidos pueden ser absorbidos por otros microorganismos o por los mismos microorganismos, de la misma manera que las glucosas. Y estos péptidos o aminoácidos pueden ser utilizados por los microorganismos para formar sus proteínas propias o pueden ser degradados para obtener energía dependiendo del tipo de aminoácidos y para producir también ácidos grasos volátiles. Aquí se muestra un esquema del metabolismo de las proteínas por los microorganismos en el rumen. Entran proteínas al rumen, son atacadas por proteasas, se van a generar péptidos. Estos péptidos se pueden fragmentar todavía en aminoácidos. Estos aminoácidos pueden formar parte de la proteína microbiana. Este es un microorganismo. O estos aminoácidos, dependiendo de los aminoácidos que sean, pueden ser desaminados y pueden producir urea y pueden producir ácidos grasos volátiles también. Para que los aminoácidos puedan ser utilizados para producir ácidos grasos volátiles, se tienen que desaminar para liberar perdón, había dicho urea, es el amoníaco NH3 y por tanto el esqueleto carbonado del aminoácido. Bueno, y estas estructuras carbonadas de los aminoácidos
pueden ser dirigidos a rutas para producir ácidos grasos volátiles. En este caso son aminoácidos de cadena ramificada, que son valina, lisina y isoleucina. Estos constituyen una excepción. Bueno, la valina puede ser transformada en isobutirato y bueno, se va a producir agua, se va a producir amoníaco y se va a producir CO2. La leucina también va a producir agua y va a generar isovalerato, amoníaco y CO2. La isoleucina va a producir agua también, va a producir 2-metilbutirato, amoníaco y CO2. Bueno, muchas especies de microorganismos ruminales eh, pueden ser capaces de utilizar aminoácidos preformados para sintetizar proteínas, pero otros no pueden hacerlo. Otras especies o otros microorganismos eh, tienen que sintetizar sus aminoácidos a partir de amoníaco que lo producen otros microorganismos al atacar los aminoácidos ya mencionados. Ok, son aminoácidos de cadena ramificada. Entre los microorganismos que requieren amoníaco y ácidos grasos de cadena ramificada se incluyen algunas bacterias también que son digestoras de celulosa. Entonces muchas bacterias celulolíticas necesitan del amoníaco para sintetizar sus propios aminoácidos y por tanto sus proteínas. Y debe de haber un equilibrio entre las proteínas y la energía disponible en el rumen para mantener un equilibrio de crecimiento microbiano y eficaz. Bueno, una gran parte de las proteínas se fermentan, pero no todas las proteínas son susceptibles a la fermentación en el rumen. Hay proteínas que van a pasar estos compartimentos gástricos y van a llegar directamente al duodeno intactas. Estas alcanzan el abomaso y el intestino delgado. Bueno, igual los microorganismos también van a pasar al intestino, al abomaso y al intestino delgado. Y igual las proteínas de sobrepaso del rumen. Estas proteínas microbianas, al pasar a los otros compartimentos, van a ser aprovechadas como una importante fuente de proteína y proteína de alta calidad. Y bueno, habla también del equilibrio entre proteínas y energía. Cuando la disponibilidad de glucosa es mayor que la de los péptidos, hay mucha energía, pero el nitrógeno es insuficiente para sintetizar la cantidad de proteína necesaria. Por tanto, la replicación microbiana se va a ver desfavorecida. Tiene que haber un equilibrio. Por tanto, la energía microbiana empieza a ser ineficaz. Entonces debe de haber un balance entre la disponibilidad de energía, que sería glucosas, y la de energía de nitrógeno para sintetizar proteínas a partir de nitrógeno no proteico o de amoníaco generado por la degradación de las proteínas.
También cuando la disponibilidad de péptidos supera a la de la glucosa, hay nitrógeno suficiente para mantener el crecimiento, pero este puede ser limitado por el aporte insuficiente de energía. En estos casos, pues los microorganismos van a utilizar a los péptidos para cubrir sus necesidades energéticas a partir de proteínas. Y aquí el ritmo de crecimiento pues va a ser disminuido y por tanto también la producción de ácidos grasos volátiles va a ser disminuida. Bueno, la proteína microbiana puede sintetizarse en el rumen a partir de componentes o fuentes nitrogenadas no proteicas, como es el caso de amoníaco, que ya no es un nitrógeno que forme parte de una proteína. Ya se considera como nitrógeno no proteico, pero hay otras fuentes de nitrógeno no proteico que pueden utilizar los microorganismos para sintetizar proteína, aminoácidos y por tanto proteína. En este caso, algunas fuentes de nitrógeno no proteico que pueden utilizar microorganismos para sintetizar aminoácidos y proteínas pueden ser nitratos o la urea, que se administra en algunas dietas. Y desde este punto de vista, pues estos ingredientes, substratos, pues son económicos. Okay. Esto es un esquema del ciclo del nitrógeno entre los órganos de los rumiantes. En el rumen se produce amoníaco. Este amoníaco puede pasar al hígado, ser transformado en urea. La urea puede llegar hasta el riñón. Puede ser eliminada o la urea regresa por vía sanguínea hacia la parótida mandibular sublingual, hacia las glándulas salivales y por medio de la saliva puede ser regresada al rumen. Esto puede estar amortiguando el pH del rumen y también puede estar proporcionando, recirculando el, el nitrógeno que ya entraría por la saliva en forma de urea para ser reutilizada o utilizada por algunos microorganismos para sintetizar aminoácidos y proteínas. En el caso de los animales monogástricos o más bien digestores gástricos, la urea es excretada por los riñones principalmente. En los rumiantes, si hay un exceso de urea, sí va a ser excretada por el riñón, pero regularmente o gran parte de ella puede estar recirculando, regresando a través de la saliva al rumen. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, también otro de los factores importantes para que se lleve de una manera eficaz la fermentación ruminal, pues es mantener la motilidad, el movimiento en el retículo y en el rumen o motilidad retículo ruminal. Y esto va a mantener el medio ambiente ruminal. Estos movimientos generan un aporte de substratos para la fermentación. Hay que mantener también la temperatura próxima a los 37, que en general bajo cultivos in vitro ruminales se maneja una temperatura superior a los 37 y se puede considerar como temperatura normal del rumen los 39 grados centígrados, 39 a 39.5 grados centígrados. Hay una carga iónica o osmolalidad de los líquidos del rumen que debe encontrarse en un intervalo óptimo de 300 miliosmos.
y mantener un potencial negativo de óxido reducción de menos 250 a menos 450 milivolts. También tiene que haber capacidad de eliminar los residuos indigeribles o material sólido. El ritmo de eliminación también de microorganismos debe ser compatible con los tiempos de regeneración de estos. También hay que amortiguar o eliminar productos ácidos de la fermentación anaerobia, eliminando o sacando del rumen los ácidos grasos volátiles y amortiguando la acidez ruminal mediante el regreso del nitrógeno o urea al rumen. Esta motilidad es mantenida debido a o gracias a que el retículo y el rumen son órganos musculares y poseen un extenso sistema nervioso intrínseco capaz de desarrollar y coordinar patrones de motilidad bastante complejos. Estos patrones son necesarios para mantener la funcionalidad del rumen, que consiste en una retención selectiva del material y en una eliminación también selectiva de los residuos o de los nutrientes o microorganismos hacia otros compartimentos. Bueno, esta es la anatomía del rumen. Tiene un saco dorsal, macroanatomía, y un saco ventral. Y tenemos en el retículo rumen, el área A y el área B es el retículo, y esto sería el saco dorsal y saco ventral forman el rumen, y tenemos el esófago por otro lado. Y bueno, estos dibujos muestran patrones de circulación del alimento a través del retículo rumen. Llega primeramente el alimento al retículo, de ahí va a ser transportado al rumen. Acá comienza el esquema. Tenemos bolo alimenticio que va a estar en retículo, va a ser enviado a rumen, va a ser disminuido su tamaño de partícula y dependiendo del tamaño de partícula también que alcancen en el rumen, puede ser regresado al retículo para ser regurgitado, proceso que se conoce como rumia. Bueno, la rumia es un proceso de remasticación, resalivación y reducción también del tamaño de partícula. ¿Sí? La rumia o masticación repetida ejerce un efecto importante en la reducción del tamaño de las partículas y el movimiento del material sólido a través del rumen. El tamaño de partícula también va a estimular una mayor rumia, una mayor motilidad del retículo rumen. Bueno, la rumia se va a producir normalmente durante los periodos de reposo, cuando el animal ya no está pastando o ya no está consumiendo alimento. El tiempo de rumia también va a depender del tipo de alimento que se le administra a estos animales arrumiantes principalmente. Entonces, comidas ricas en cereales van a disminuir el tiempo de rumia. En el caso de comidas ricas en forrajes, pues la rumia se puede realizar hasta por 10 horas. Bueno, en el caso del agua también se desplaza de una forma muy rápida en el rumen. Este desplazamiento sirve también del agua, sirve también para el desplazamiento o el cambio comportamental de los
nutrientes o partículas alimenticias o de los microorganismos. Esta va a salir a través del orificio retículo o masal. Entonces existe un flujo constante de agua entre el rumen y los demás compartimentos. Bueno, las partículas sólidas permanecen en el rumen de 30 a 50 horas. Bueno, ya se había revisado control de la motilidad en otros órganos, en el estómago. En el caso de la motilidad reticulo-ruminal, también está controlada bajo el sistema nervioso central y se ve afectada por condiciones también intrarruminales. También participa, como ya se había mencionado, en el estómago, el nervio vago. A veces los nervios vagos, si se destruyen, eh, se afecta la motilidad de va a ver afectada la motilidad del rumen. Y esto, bueno, también se puede llevar a cabo el proceso de vagotomía. Y esto para las motilidades va a generar una motilidad errática, descoordinada. Generalmente los rumiantes pues vagotomizados pues no van a sobrevivir. Bueno, la función del omaso, el alimento o el material desde el retículo rumen va a pasar al omaso y va a pasar por contracciones o motilidades reticulares. En el caso del omaso pues se compone de un cuerpo y un canal. El cuerpo está lleno de múltiples pliegues, como ya se conoce, se revisó en anatomía, u hojas proyectados desde la curvatura mayor hasta la luz. El canal localizado en la curvatura menor conecta el retículo con el abomaso. El cuerpo y las hojas del omaso se van a contraer o se contraen de forma intermitente, desplazando el material desde el cuerpo de este órgano hacia el canal y desde aquí del omaso al abomaso. Bueno, esto es para pasar la ingesta principalmente entre los compartimentos. Puede haber heridas traumáticas en este órgano provocado por ingestión de cuerpos extraños, lo que va a provocar adherencias del retículo y del omaso a la pared del organismo. Bueno, igual puede haber daño por parte puede haber daños también de las fibras vagales que inervan a este órgano. En el caso de que hubiera algún daño, la motilidad del rumen puede continuar con normalidad, pero la capacidad para desplazar el alimento desde el rumen al interior del abomaso se puede ver perjudicada, por tanto puede provocar problemas. El rumen comienza a distenderse en exceso, a estar lleno de alimento, finamente molido que ya no debería de permanecer ahí, y esto puede convertirse en una zona pastosa a pesar de la distensión del rumen, se va a producir un ligero desplazamiento de la ingesta al abomaso, con lo que los animales van a sufrir de una inanición grave. Esta condición se conoce como fallo de transporte omasal o indigestión vagal. Y bueno, por lo general no se puede hacer gran cosa para remediar. Bueno, aquí también llegan ácidos grasos volátiles, pero en general los ácidos grasos, la mayor cantidad de ácidos grasos volátiles se absorben en el rumen, los que pasan tienen que abandonar rápidamente
este compartimento, ya que su permanencia pues puede generar alteraciones del pH. La absorción de ácidos grasos volátiles ya se había mencionado. El 60% al 80% de estos ácidos grasos van a proporcionar energía al animal y se van a absorber directamente a través del epitelio del rumen principalmente. Los ácidos grasos volátiles son productos de desecho, se considera también como productos de desecho bacterianos, sin embargo son productos que le van a proporcionar principalmente energía a los rumiantes, hasta el 60 al 80% de la energía, ya que eh, estos son retransformados o metabolizados a compuestos energéticos. Bueno, se van a absorber en general en el rumen, y esta absorción también va a mantener un pH adecuado en el rumen. Si no se absorbieran, estarían generando una acidosis por alta concentración de ácidos grasos volátiles. Igual ahí también el bicarbonato funciona como un amortiguador o buferante. Bueno, eh, la absorción de ácidos grasos volátiles se ve favorecida también por el sodio. Bueno, aquí está un esquema de absorción de ácidos grasos volátiles y otros factores que intervienen. Bueno, en los animales neonatos de los rumiantes, el rumen es infuncional y por tanto el alimento, que es principalmente leche, tiene que pasar a los otros compartimentos, brincarse lo que es el rumen principalmente, y eh, esto se genera a partir de lo que se conoce como gotera esofágica. Esto lo van a estar revisando en medicina y producción de las diferentes especies de rumiantes. Es importante señalar que la leche no, en animales rumiantes lactantes, pues no llega al rumen, tiene que pasar a los demás compartimentos. En el caso del intestino grueso en equinos, pues tiene un comportamiento similar al rumen, funciona de una forma similar al rumen, y de hecho los microorganismos presentes en el rumen se encuentran también en el intestino grueso, particularmente en el ciego de los equinos. Entonces se producen procesos similares fermentativos. También se encuentran las mismas géneros bacterianos, hay protozoarios, hay hongos, entonces no es necesario tampoco ahondar mucho en esto. Llegan substratos similares. En el caso de los equinos, pues no digieren la celulosa, y la celulosa que se administra en forrajes va a llegar hasta el ciego, y ahí esta celulosa puede ser fragmentada a glucosas. Estas glucosas pueden ser también transformadas en ácidos grasos volátiles. Las proteínas que también pueden llegar hasta ese espacio pueden ser transformadas en amoníaco, pueden ser sus aminoácidos en amoníaco, o pueden ser transformados también algunos aminoácidos a ácidos grasos volátiles. Este ciego pues también tiene ciertas características de motilidad importantes para propiciar esos procesos fermentativos. Este es el tubo digestivo de un equino. Bueno, son procesos muy similares que no vamos a retomar.
Y esto sería todo. Viene un caso clínico que es toxemia por consumo excesivo de cereales y cólico por obstrucción. Ahí podemos más o menos saber que la toxemia por consumo excesivo de cereales se podría dar en rumiantes y el cólico es una patología frecuente en equinos. Entonces sería todo de lo que son los procesos o la digestión eh, eh, fermentativa.